Cuando una mecánica, madre soltera y con dificultades económicas, repara de la noche a la mañana el Rolls-Royce clásico de un multimillonario, su vida cambia para siempre. Las manos manchadas de grasa, el coraje y el corazón demuestran ser más valiosos que la riqueza. Observa cómo un acto de habilidad y bondad genera respeto, oportunidades y conexiones. Dale a me gusta, suscríbete y comenta. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comencemos. Sarah Michelle suspiró y se apoyó en el mostrador desgastado, limpiándose las manos con un trapo que había visto tiempos mejores. El garaje estaba impregnado del olor a aceite, metal y goma caliente, un olor al que se había acostumbrado tras años de turnos de noche. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban entre la niebla, creando halos alrededor de las farolas. Cada noche era una carrera contra el agotamiento, las facturas y sus responsabilidades como madre soltera. Echó un vistazo al reloj, pasada la medianoche, y se preparó para otro turno largo y agotador. El tintineo de la campanilla del garaje la sacó de sus pensamientos, y se giró, esperando ver a un cliente conocido, o tal vez otro camión de reparto, pero lo que vio la hizo detenerse. Un Rolls-Royce, que relucía incluso bajo la tenue luz de las farolas, entró lentamente en el garaje, con el capó temblando y un leve humo elevándose desde debajo. Estaba impecable, incluso con los problemas del motor, pulido a la perfección, salvo por las evidentes señales de antigüedad y abandono. Sarah frunció el ceño al dar un paso adelante, evaluando instintivamente el estado del coche. Esto no era una simple reparación. El ruido irregular del motor, la vibración de su estructura y el leve zumbido metálico sugerían un problema mecánico que podría convertirse fácilmente en una pesadilla si no se manejaba correctamente. Su mente repasaba a toda velocidad los diagnósticos que tendría que realizar, enumerando mentalmente las herramientas y piezas necesarias. Michael Bradford salió, con una postura impecablemente recta, y su traje a medida contrastaba marcadamente con el ambiente industrial y grasiento del taller. Su porte era de una calma y autoridad que hacían que el lugar pareciera de repente más pequeño, aunque parecía extrañamente fuera de lugar. Sarah lo estudió por un momento. Las líneas de responsabilidad grabadas en su rostro, el cabello cuidadosamente peinado, el leve brillo de los costosos gemelos que asomaban por sus mangas. Parecía alguien que lo tenía todo. Sin embargo, había una sutil tensión en su expresión, como si el fallo del motor reflejara algo más que un simple fallo mecánico. «Buenas noches, señora», dijo Sarah, acercándose con cautela. Intentó mantener un tono neutral y profesional. «¿Cuál parece ser el problema?» Michael señaló el coche, rozando ligeramente el capó con los dedos. «Me está dando problemas», respondió con voz firme, suave pero tensa. No estoy seguro de qué fue exactamente, pero empezó a toser y luego nada. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y Sarah notó un destello de preocupación, casi de vulnerabilidad, en la profundidad de su mirada. Ella asintió con la cabeza, mientras se dirigía hacia el capó con una facilidad que ya demostraba su práctica. Levantó el capó, se agachó ligeramente, con las manos firmes mientras comenzaba a inspeccionar el motor. El leve olor a aceite quemado le hizo arrugar ligeramente la nariz. Los componentes estaban desgastados, las mangueras quebradizas y la correa presentaba signos de deshilachado. Ella pudo comprender por qué el motor había tenido dificultades. No había recibido un mantenimiento regular y su diseño antiguo requería conocimientos de precisión que pocos mecánicos poseen hoy en día. La mente de Sarah trabajaba a toda velocidad mientras formulaba un plan. Tendría que reemplazar cuidadosamente ciertas piezas, ajustar la sincronización, y con una combinación de paciencia y habilidad, lograr que el motor volviera a la vida. Michael merodeaba cerca, observando en silencio. No pidió actualizaciones ni intentó inmiscuirse en la reparación, pero Sarah podía sentir su presencia como una presión silenciosa. Era inusual que alguien de su posición se mantuviera tan al margen. Sin embargo, parecía genuinamente curioso. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia sus manos,
manchadas de grasa, con las mangas remangadas dejando al descubierto unos antebrazos tonificados marcados con tenues cicatrices y callosidades fruto de largas horas de trabajo. Él captó el brillo de su gastada alianza de plata mientras sus dedos manipulaban los cables y conectores. Su expresión se suavizó por un momento, de forma sutil pero inconfundible. Pasaron las horas mientras Sara trabajaba incansablemente. Cada ajuste, cada giro de la llave inglesa, fue deliberado y preciso. Reemplazó los tubos desgastados, limpió la corrosión de las piezas delicadas y apretó los pernos que amenazaban con romperse. Fuera de la ciudad, los primeros rayos del alba comenzaron a clarear, proyectando suaves tonos pastel sobre la niebla. El sudor le goteaba de la sien, y le dolían los músculos de estar tanto tiempo agachada e inclinada sobre el motor. Sin embargo, no se detuvo. Tenía una rutina, un ritmo que transformaba la fatiga en concentración, el agotamiento en determinación. Finalmente, Michael habló, rompiendo el silencio con su voz. «¿Realmente sabes lo que estás haciendo?», dijo en voz baja. Sara alzó la vista brevemente, mirándolo de reojo sin perder la concentración. «Llevo mucho tiempo haciéndolo», respondió sencillamente. «Algunas cosas simplemente se aprenden con la práctica». Él asintió, impresionado no solo por su habilidad técnica, sino también por su serenidad bajo presión. No hubo exageración ni fingimiento, solo competencia y dedicación. Por primera vez en muchos años, sintió un destello de admiración que no tenía nada que ver con el estatus o la riqueza. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas del garaje, Sara dio un paso atrás y se limpió las manos con un trapo limpio. El Rolls-Royce zumbaba suavemente, ya no forcejeaba, ya no amenazaba con detenerse en plena curva. Michael se acercó, sus ojos recorriendo el motor, para luego volver a encontrarse con los de ella. «Funciona», dijo, con una mezcla de incredulidad y alivio. Sara sonrió levemente, con el cansancio reflejado en las comisuras de sus labios. «Siempre funciona», murmuró. Su voz denotaba orgullo y humildad, una combinación que atrajo la mirada de Michael hacia su anillo una vez más. La banda de plata brillaba con la luz del amanecer, sencilla pero significativa. Michael hizo una pausa, con una expresión compleja en el rostro. En ese instante, la distinción entre sus mundos, la riqueza y la lucha, la comodidad y la supervivencia, se desdibujó. Se dio cuenta de que aquella mujer, con las manos manchadas de grasa y los ojos cansados, acababa de salvar mucho más que un coche. Le había brindado seguridad, precisión y una autenticidad inusual que no había visto en años. La chispa de reconocimiento y fascinación era innegable, aunque ninguno de los dos la expresó en voz alta todavía. Sara finalmente se apoyó en el capó, respirando hondo y lentamente. Sus hombros se hundieron ligeramente, sintiendo un alivio inundar sus músculos. Había logrado lo imposible sin la menor vacilación, guiada por el instinto, el conocimiento y la necesidad. Michael permaneció en silencio, absorbiendo la escena. Había respeto, sí, pero también curiosidad. Preguntas que aún no había formulado. ¿Quién era esa mujer que, tras una apariencia modesta, escondía tanta habilidad y fuerza? La heroína silenciosa de un taller mecánico común, transformando el caos en orden, la luz en posibilidad. «Gracias», dijo Michael finalmente, con voz baja y sincera. «No creo que hubiera podido hacerlo sin ti». Sara negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «Solo hago mi trabajo», dijo en voz baja. «Pero deberías llevarlo a un taller a revisión de ahora en adelante». Se apartó, permitiéndole admirar el coche por completo, con el motor estable y la carrocería reluciente bajo la luz del amanecer. Para ambos, el taller se había transformado de un simple espacio de reparación en el escenario de un encuentro inesperado. Michael extendió la mano, no para un apretón formal, sino en reconocimiento de la intensidad compartida de la noche. «Soy Michael», dijo. Sara lo observó detenidamente antes de aceptar el gesto. «Sara», respondió.
Había una solemnidad silenciosa en el intercambio. Sin títulos, sin pretensiones, solo dos personas que se encontraban por casualidad, habilidad y coincidencia. Afuera, la ciudad se agitaba. La vida, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en un rincón polvoriento del centro de Houston, donde el destino había unido dos vidas muy diferentes. Mientras el sol ascendía, iluminando el taller con una luz cálida, Sara recogió sus herramientas, preparándose para marcharse. La mirada de Michael se detuvo en ella un instante más de lo necesario. Aquel simple gesto, sutil y humano, la aceleró ligeramente. No se trataba solo de arreglar un coche. Se trataba de conexión, de confianza y de los hilos invisibles que unen las vidas de desconocidos. En aquel fugaz amanecer, ambos comprendieron que algo había cambiado, aunque ninguno sabía con exactitud qué implicaría para el día siguiente. Cuando Sara subió a su coche para marcharse, el Rolls-Royce zumbaba suavemente tras ella, su dueño observándola con admiración y una curiosidad tácita. Saludó con la mano, un pequeño gesto de práctica, pero que tenía un significado que iba más allá de la mera cortesía. Michael Bradford permaneció en la acera, siguiéndola con la mirada mientras se alejaba, la niebla matutina disipándose a su alrededor. Algo intangible había surgido entre ellos en aquel taller. Una chispa, un reconocimiento, una aceptación tácita de que no sería la última vez que se verían. Sara se marchó en coche, pensando en su hija esperándola en casa, en el desayuno caliente que le había prometido y en el día que tenía por delante. Agotada pero satisfecha, sentía un orgullo que poco tenía que ver con el dinero y mucho con su habilidad, perseverancia y valentía. Detrás de ella, un millonario reconsideraba el significado de estatus, riqueza y admiración. Y en la tranquilidad de una mañana en Houston, dos mundos muy diferentes se habían rozado, dejando una huella que resonaría mucho más allá de los suelos de hormigón agrietados de un taller abierto las 24 horas. Sara se inclinó hacia el motor, entrecerrando los ojos mientras estudiaba los intrincados componentes. Cada tornillo, cable y pistón exigía una atención meticulosa. Trabajaba con precisión metódica, con los músculos tensos y las manos manchadas de grasa. Cada ajuste tenía que ser exacto. Un paso en falso podría ser fatal. La presencia de Michael añadía una sutil presión, aunque permanecía en silencio, dejándola llevar la iniciativa. Observaba sus movimientos, notando su confianza, su concentración, la serena seguridad que le daban años de experiencia práctica. El Rolls-Royce no era solo un coche. Era un reto. Y lo trataba como a un viejo amigo necesitado. Primero cambió las viejas bujías, enroscándolas con cuidado. Luego pasó a las correas, comprobando la tensión y la alineación. Sus dedos se movían con una precisión casi quirúrgica, secándose el sudor de la frente entre ajustes. Michael, incapaz de resistirse, se acercó un poco más, apartando la mirada del motor y fijándola en sus manos. El anillo de bodas de plata que llevaba brillaba tenuemente con la luz del amanecer, discreto pero significativo. Era un sutil indicio de su historia personal, una historia que a Michael le intrigaba, aunque no se atrevía a preguntar. La tensión de la mañana era casi palpable en el silencioso taller. Los minutos se convirtieron en horas. El murmullo de la ciudad más allá del taller se desvaneció en un ruido de fondo mientras Sara trabajaba. Cambió los tubos corroídos, reparó pequeñas fugas y ajustó componentes delicados que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Cada pequeña victoria, cada chispa, cada zumbido, cada alineación correcta, le proporcionaba una silenciosa satisfacción. No tenía prisa. Sabía que la velocidad podía comprometer los resultados. Michael la observaba. Mientras trabajaba, sentía crecer su admiración junto a una intriga tácita. Allí estaba alguien completamente dedicada a su oficio, imperturbable ante el lujo y la riqueza que representaba su presencia. Trataba el coche como si fuera algo más que una simple máquina. De vez en cuando se detenía, se secaba las manos y examinaba el motor en su conjunto. Su ojo experto detectaba cosas que los manuales no mencionaban.
la sincronización de los pistones, la sutil vibración del cigüeñal, incluso el leve zumbido del alternador averiado. Todos esos pequeños detalles contaban una historia. Michael, absorbiendo en silencio cada movimiento, quedó impresionado por la forma en que se comunicaba con la máquina como si estuviera viva. No era arrogancia ni exceso de confianza. Era respeto, intuición y comprensión. Su capacidad para interpretar el motor decía mucho de su habilidad y su carácter a la vez. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo con tonos naranjas y lavanda, el cabello de Sara estaba húmedo de sudor, con mechones pegados a su rostro. Su ropa mostraba las huellas de las horas que había pasado agachándose, arrodillándose y buscando en espacios reducidos. Sin embargo, había una calma segura en su postura, un ritmo en sus movimientos que denotaba maestría. Los ojos de Michael, atraídos por su perseverancia y dedicación, reflejaban admiración y asombro. Bajo el resplandor del amanecer, parecía casi etérea, una mecánica, una madre, una mujer forjada por los desafíos, decidida a superarlos todos. Finalmente, llegó a la última sección rebelde del motor, un enmarañado lío de cables y componentes desgastados que había causado la falla inicial. Se arrodilló con cuidado, desenredando cables, reconectando circuitos y reemplazando una serie de fusibles quemados. Cada movimiento era deliberado, preciso, medido. Michael la observaba con los brazos cruzados, incapaz de ofrecerle ayuda, pero deseando en silencio comprender la profundidad de su pericia. El anillo plateado en su muñeca volvió a captar la luz del amanecer, un pequeño recordatorio constante de la vida que equilibraba más allá de ese momento, de compromisos, responsabilidades e historia personal entrelazados con su habilidad. Horas de trabajo culminaron en una cuidadosa alineación e inspección final. Golpeó suavemente el botón de arranque, conteniendo la respiración mientras el motor luchaba por arrancar. Una leve tos, un vacilante era, y luego la vida. El motor del Rolls-Royce zumbaba con constancia, sus vibraciones suaves y equilibradas. Michael dio un paso adelante, con alivio e incredulidad mezclados en su rostro. «Está funcionando», dijo en voz baja, casi con reverencia. Sara se enderezó, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «Siempre funciona», respondió ella con sencillez, con un tono que denotaba orgullo y humildad. Había domado el obstinado motor con tan solo habilidad, paciencia y determinación. Michael se acercó más, con la mirada fija en ella, asimilando la magnitud de su logro. No era solo el coche lo que le impresionaba. Era su concentración, su valentía y su silenciosa fortaleza. Allí estaba una mujer que compaginaba tantas cosas: su trabajo, su hija, las cargas de la vida, y aún así era capaz de obrar milagros bajo presión. El taller, normalmente un lugar de trabajo rutinario, se había transformado en un escenario donde convergían la habilidad, la dedicación y la conexión humana. Comprendió que la riqueza y el estatus no significaban nada ante el verdadero talento y la resiliencia. Ella se apoyó en Sara, con el capó puesto, respiraba con dificultad, pero una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Michael notó las sutiles líneas de cansancio en su rostro, la forma en que sus hombros finalmente se relajaron y la dulzura en sus ojos al contemplar el coche que había restaurado. La luz de la mañana resaltaba sus facciones, y Michael sintió una profunda admiración no solo por su habilidad, sino por la mujer detrás de las manos, detrás de la banda, detrás de la determinación. La historia de su vida estaba grabada en cada movimiento, en cada decisión, en cada acción deliberada que había emprendido. «Gracias», dijo Michael, con una voz que denotaba una calidez que rara vez mostraba. «No creo que nadie más hubiera podido hacerlo». Sara negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa divertida. «Solo era mi trabajo», dijo en voz baja. Sin embargo, Michael pudo ver que había mucho más que un simple trabajo en lo que ella había hecho. Fue arte, compromiso y una valentía silenciosa lo que habló más fuerte que las palabras. El coche ronroneaba entre ellos, prueba de su habilidad,
y el aire se sentía cargado de posibilidades que iban más allá de cualquier reparación. Durante unos instantes de silencio, simplemente se quedaron de pie, observando el coche y observándose mutuamente. La curiosidad de Michael por la mujer que tenía delante se intensificó. Me atrajo su fuerza, su determinación y la silenciosa historia que sugería el anillo de plata en su dedo. Comprendió que detrás de cada persona había una vida invisible, llena de desafíos, decisiones y resiliencia, y que ella acababa de demostrar la extraordinaria capacidad de la gente común para lograr lo extraordinario cuando es necesario. Cuando amaneció completamente sobre Houston, Sarah recogió sus herramientas lentamente, cansada pero satisfecha. Michael lo siguió, acercándose mientras examinaba el coche por última vez. La atmósfera entre ellos había pasado de un encuentro casual a una conexión tácita, un reconocimiento mutuo de respeto y admiración. Esto no era simplemente un mecánico y un cliente. Se trataba de dos seres humanos reconociendo el peso y el valor de la habilidad, el coraje y la integridad en el otro. Extendió la mano de nuevo, pidiéndole en silencio que compartiera más de sí misma, no solo su experiencia. Sarah lo miró, con vacilación en los ojos, y luego sonrió levemente. Michael, dijo, ofreciendo su nombre. Él correspondió al gesto. Sarah, respondió. Los nombres parecían insuficientes para la profundidad del momento, pero conllevaban el significado de reconocimiento, respeto mutuo y el potencial de algo más. Afuera, la ciudad cobró vida, ajena al silencioso drama de conexión, talento y respeto que se había desarrollado en un pequeño garaje durante el transcurso de una mañana extraordinaria. Para cuando Sarah dio un paso atrás, con el Rolls-Royce zumbando suavemente detrás de ella, Michael sintió que algo se agitaba en su interior, una apreciación por la perseverancia, el talento y la autenticidad que la riqueza nunca le había enseñado. La vio marcharse, llevándose consigo la prueba de que la verdadera habilidad y dedicación a menudo pasan desapercibidas hasta que las circunstancias exigen grandeza. Y en ese fugaz amanecer, ambos se dieron cuenta de que sus vidas se habían cruzado de una manera que ninguno olvidaría, saliendo ambos del garaje transformados de maneras sutiles y profundas. El zumbido del motor del Rolls-Royce llenaba el garaje, constante y potente. Michael retrocedió, aún asimilando lo que acababa de ocurrir. Su mirada se desvió hacia las manos de Sarah, fijándose de nuevo en el anillo de bodas de plata que brillaba bajo las luces fluorescentes. Era sencillo, discreto, pero decía mucho, una historia de compromiso, sacrificio y resiliencia. Había venido esperando que un mecánico le arreglara el coche. En cambio, encontró a una mujer que llevaba el peso de su mundo con gracia. Por primera vez, la magnitud de la fuerza silenciosa de alguien le impactó tan profundamente como cualquier vehículo de lujo que hubiera tenido. Sarah se apoyó en el capó, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Había volcado cada gramo de conocimiento, habilidad y determinación en esta reparación. No lo hizo por reconocimiento, por elogios ni por riqueza. Lo hizo porque era necesario hacerlo. Porque ayudar a alguien necesitado estaba en consonancia con sus valores y porque era capaz de hacerlo. Michael notó los sutiles signos de fatiga, grasa esparcida, cabello húmedo, hombros cansados, pero también el orgullo inquebrantable que emanaba de su postura. En su comportamiento se escondía una historia tácita que él anhelaba comprender. Tus manos, dijo finalmente Michael, señalando sus dedos, manchadas y en carne viva por horas de trabajo. Han hecho más que reparar un motor esta noche. Sarah sonrió levemente, rozando sus dedos con un trapo, ignorando el cumplido. Es lo que hago, dijo en voz baja. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías comparadas con el impacto de sus acciones. Michael sintió una conmoción inesperada, una mezcla de admiración, intriga y una conexión inexplicable. Comprendió que la riqueza y el estatus carecían de importancia allí. Estaba presenciando la autenticidad en su estado más puro, un raro atisbo de alguien que no se dejaba influir por las expectativas. El silencio del taller los envolvió mientras Michael la observaba.
Su mirada se había suavizado, pero aún reflejaba una profunda resiliencia, una vida de desafíos afrontados con fortaleza y dedicación. Aquel anillo, símbolo de historia personal, pérdida y resistencia, lo hizo detenerse. Imaginó la vida que representaba. Noches en vela, las dificultades de la maternidad en solitario, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades personales. Y sin embargo, allí estaba ella, inquebrantable, capaz de realizar un trabajo extraordinario en circunstancias imposibles. Michael comprendió algo fundamental. Personas como Sara no solo sobrevivían, sino que obraban milagros. De maneras pequeñas pero poderosas que a menudo pasaban desapercibidas. Michael dio un paso al frente. Su curiosidad y respeto rompieron el silencio. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió con voz baja, casi reverente. Vine aquí pensando que encontraría a alguien que me arreglara el coche. En cambio, he conocido a alguien que puede arreglar todo lo que está mal en el mundo si quiere. Sara parpadeó, sorprendida por su intensidad. No estaba acostumbrada a que extraños la vieran por completo, y mucho menos millonarios. Apartó la mirada un instante, recomponiéndose, y luego volvió a mirarlo. Solo hice lo que pude, dijo. No fue nada extraordinario. Michael negó lentamente con la cabeza, con una mezcla de incredulidad y asombro en el rostro. ¿Extraordinario? Tomó un coche que ni 30 años de mantenimiento, media docena de mecánicos y cientos de miles de dólares habían podido mantener en funcionamiento, y lo revivió con chatarra, paciencia y corazón. Eso es extraordinario. Sara sintió un destello de calidez ante sus palabras, pero también el peso de la sorpresa. Nadie había mirado jamás su trabajo de esa manera. Había dedicado toda su vida a reparar motores, pero nunca con un reconocimiento como este. Esto no era mera admiración. Fue comprensible. Por un instante, el garaje pareció suspendido en el tiempo. Afuera, el sol continuaba su lento ascenso, proyectando un suave resplandor a través de las ventanas polvorientas. El ruido de la ciudad se sentía lejano, irrelevante. Lo único que importaba era el espacio que los separaba. Michael, rico y poderoso, se sintió humilde ante alguien que afrontó los desafíos de la vida de una manera muy diferente. Sara, exhausta pero orgullosa, se dio cuenta de que sus habilidades importaban más de lo que jamás había reconocido. Ninguno de los dos esperaba esta conexión, forjada no por un estatus compartido o riqueza material, sino por respeto, valentía y la autenticidad del esfuerzo. Entonces la mirada de Michael volvió a posarse en sus manos, en el leve temblor provocado por el cansancio, en los tenues arañazos producidos por el trabajo en el motor. Quiero asegurarme de que esto no pase desapercibido, dijo en voz baja. No porque te deba nada, sino porque personas como tú, personas que dan lo mejor de sí mismas cuando más importa, merecen reconocimiento. Has salvado más que un coche esta noche, dijo Sara, negando con la cabeza y restándole importancia al cumplido, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había actuado sin esperar nada a cambio, pero oírlo en voz alta le dio una sensación de validación que no sabía que necesitaba. Él se acercó, bajando la voz. Y ese anillo cuenta una historia. No la conozco, pero sé que va más allá de un simple matrimonio. Se trata de alguien que trabaja incansablemente, que se entrega sin cesar y que aún encuentra fuerzas. Lo respeto. Espero que lo sepas. Sara contuvo el aliento. Nadie la había leído así, nadie había visto las capas que se escondían tras la fachada. Se dio cuenta de que a él no le importaba la grasa, el turno ni el valor del coche. La veía por completo, y eso importaba. Michael extendió la mano con timidez, no como un hombre de negocios a un mecánico, sino como un ser humano a otro. Quiero conocerte, dijo simplemente. Sara lo observó con atención, sopesando la sinceridad en su expresión. Había aprendido a protegerse, a priorizar la supervivencia. Y su hijo por encima de todo. Sin embargo, algo en ese momento, en esas horas de intensidad compartida,
en el respeto, en la honestidad, la impulsó a dar un pequeño paso adelante. Le estrechó la mano. Michelle, respondió. Intercambiaron nombres, pero en ese apretón de manos estaba el reconocimiento de una nueva posibilidad, un nuevo capítulo. El coche permanecía en silencio detrás de ellos, con el motor zumbando suavemente como si aprobara la conexión que se había formado. Michael miró el garaje iluminado por el sol y luego a ella, dándose cuenta de que la vida a veces se desarrolla en los lugares más pequeños. Un simple garaje, un simple coche y un mecánico común y corriente habían cambiado la perspectiva de un hombre adinerado que creía haberlo visto todo. Y Sara, que lo había dado todo sin esperar nada a cambio, ahora se enfrentaba a una decisión: permitir que esa conexión excepcional e inesperada creciera hasta convertirse en algo más grande. Horas más tarde, mientras limpiaba sus herramientas, Michael permaneció cerca, sin apartar la mirada de ella. Le hizo preguntas, no sobre el coche, sino sobre su vida, su trabajo, sus pasiones. Cada respuesta revelaba más sobre su resiliencia, su dedicación y su corazón. Habló de su hija, de las noches en vela, de la constante lucha por conciliar el trabajo y la familia. Michael la escuchó con atención, como si cada palabra importara. Y así era. En aquel garaje, la jerarquía de la riqueza se disolvió, reemplazada por la jerarquía de la humanidad, la habilidad y la integridad. Finalmente, Sara terminó de ordenar el banco de trabajo y se giró para marcharse. Michael la detuvo. Sé que esto puede sonar atrevido, pero quiero ofrecerte algo, dijo. No solo por esta noche, sino por todo lo que has hecho y por quién eres. Déjame ayudarte. Déjame ser parte de tu historia, si me lo permites. Sara sintió que el corazón le latía con fuerza. Ofertas como esas siempre habían venido con condiciones o expectativas. Esta era diferente. Se basaba en la admiración, el reconocimiento y la sinceridad. Asintió levemente, dejando que el peso del momento se asentara. Salieron juntos, la luz de la mañana iluminaba la calle y el Rolls Royce recién restaurado relucía a su lado. Michael le dedicó una pequeña sonrisa sincera. No solo arreglaste un coche esta noche, cambiaste mi perspectiva. Sara rió suavemente, una risa cargada de alivio y gratitud. Y tú no viste solo a una mecánica, respondió, mirándolo a los ojos. Viste a un ser humano haciendo lo mejor que podía. Fue un reconocimiento mutuo, un momento de conexión que ninguno esperaba, pero que ambos habían anhelado en silencio. Al despedirse, Michael la observó caminar hacia su camioneta, exhausta, pero erguida, llevando consigo sus herramientas y su dignidad con la misma intensidad. Comprendió que ella había cambiado más que el coche. Había transformado su comprensión del valor, el esfuerzo y la autenticidad. Sara, mientras tanto, sintió una pequeña emoción. Por primera vez en mucho tiempo, su talento y su corazón habían sido reconocidos, y tal vez un nuevo capítulo había comenzado. La mañana estaba impregnada de una sensación de posibilidad, frágil pero estimulante. Al final del día, ambos retomaron sus rutinas, pero ninguno permaneció igual. Michael hizo llamadas, organizó reuniones y se aseguró de que el trabajo de Sara fuera reconocido más allá del taller. Vio su potencial y quiso que el mundo lo supiera. Pero, aún más importante, había aprendido a valorar la humanidad por encima del estatus. Y Sara, inspirada y reconocida, llevaba consigo la certeza de que alguien con inmenso poder y riqueza podía reconocer su valía sin exigir nada a cambio. Las tardes en el taller adquirieron un ritmo diferente a partir de entonces. Los clientes notaron un sutil cambio en el ambiente, una energía tranquila nacida del respeto y el reconocimiento. Sara se movía con confianza y orgullo, sabiendo que había dejado huella en alguien capaz de influir en el mundo. Michael la visitaba ocasionalmente, no para supervisar ni tratarla con condescendencia, sino para conversar, aprender y ofrecerle apoyo sincero. Entre ellos se forjó una base de confianza, respeto y comprensión mutua.
Un vínculo inesperado se formó a partir del más simple de los actos. Hacer hizo lo correcto en el momento más importante. En las semanas siguientes, la vida de Sara cambió sutil pero significativamente. Recibió reconocimiento por su experiencia, apoyo para sus aspiraciones empresariales e invitaciones para enseñar y guiar a otros. Su hija notó la nueva energía de su madre, el orgullo por su trabajo y la alegría en los pequeños momentos, y Michael continuó involucrado, no como cliente, sino como amigo, apoyo y, finalmente, como compañero en experiencias compartidas. De una noche cualquiera en un pequeño garaje, surgió algo extraordinario. Al caer la tarde sobre Houston, Sara estaba de pie frente al garaje observando las luces de la ciudad parpadear. El Rolls-Royce brillaba a lo lejos, ahora completamente restaurado, un testimonio de habilidad y paciencia. Michael se acercó y le ofreció una cálida sonrisa. «Lo has cambiado todo esta noche», dijo simplemente. Los ojos de Sara se encontraron con los suyos, reflejando orgullo, gratitud y un atisbo de algo más. «No», respondió suavemente. «Lo cambiamos todo juntos». En ese silencioso intercambio, la historia cerró el círculo. Una noche de trabajo, valentía y el reconocimiento transforma vidas ordinarias en algo extraordinario. A la mañana siguiente, cuando la ciudad despertó y la noticia de la reparación del Rolls-Royce se extendió entre el círculo de Michael, muchos asumieron que se trataba simplemente de un hombre rico y un mecánico competente. Pocos conocían la verdadera historia. Una madre soltera, una mecánica con dificultades económicas, había cambiado la perspectiva de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Y al hacerlo, había reclamado su propio reconocimiento, su dignidad y la promesa de un nuevo comienzo. Una prueba de que el coraje, la habilidad y la pasión eran más valiosos que cualquier coche, cualquier riqueza o cualquier expectativa.